Argentina, decíamos que había mucha información, nos copamos un poquito hablando de Venezuela en relación a lo que venía sucediendo la semana pasada. Decíamos que hay mucha información la semana pasada producto de lo que había acontecido en Venezuela. No estás bien. No, se me trabó algo. No importa, no importa, ahí está. Decía que la semana pasada, producto de lo que sucedía en Venezuela, nos pareció que era oportuno hacer una especie de especial respecto de aquel país. Pero en el mientras tanto pasaron un montón de cosas. Y en uno de los lugares donde pasó, y que era algo que ya veníamos analizando en el programa, era que efectivamente iba a asumir Pezeshkian, el nuevo presidente de la República Islámica de Irán. Lo veníamos charlando con quien vamos a hablar en esta oportunidad, un amigo de la casa que supo ser mucho más asiduo, sobre todo en los arranques de Marcha de Gigantes, hace algunos años. Estamos hablando de Mohsen Ali, el Sheikh Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión de la Comunidad Islámica Argentina, la UITA, a quien le agradecemos que esté del otro lado para conversar un ratito con nosotros y tratar de arrojar algunos elementos más para tratar de explicar, bueno, la asunción y algunas cosas que pueden devenir de ahí. Mohsen, muy buenos días. Nicolás San Pedro, Miranda Sardá de este lado. ¿Cómo estás? Buenos días, salam para todos, que la paz sea con ustedes. Primero, gracias por haberte tomado estos minutos un sábado para charlar con nosotros. Primer cuestión, y que medio como que me parece que puede ser un puntapié interesante, es qué puede cambiar y qué no respecto de cómo venía funcionando Irán con Ibrahim Raisi. La asunción del nuevo presidente, que por lo menos aquí en Occidente se lo conoce como ligado a los sectores más reformistas. Lo dividen entre reformistas y conservadores. Creo que son categorías que están mucho más ligadas al análisis que se hace desde Occidente, no tanto a la realidad iraní. Pero bueno, me interesa saber más tu opinión, que sos un entendido en el tema. Bueno, muchos cambios no podemos esperar, pero antes de introducirnos en el análisis de este tema, quiero decir que hoy es otro día negro, otro día de luto. Caín vuelve a matar a Abel. Israel acaba de atacar una escuela. No sé si estás casado, si tenés hijos. Imagínate a tus hijos yendo a la escuela donde está también la iglesia. Era una escuela que funcionaba también una mezquita. Los musulmanes rezamos antes de la salida del sol. Había más de 100 personas congregadas para rezar. Ninguna actividad militar, ninguna actividad militar, bélica. Y sin embargo, Israel ataca en una zona muy, muy densamente poblada. Esta escuela mata a más de 100 personas, deja decenas de heridos, y la comunidad internacional, que se rasga las vestiduras por la asunción de un nuevo presidente, porque si se presentan o no se presentan las actas, permanece callada, muda, inactiva ante terrible crimen. Y decía que Caín vuelve a matar a Abel. Cuando Caín mata a Abel, las escrituras dicen que Dios le dice a Caín: las sangres de tu hermano claman por justicia. Y uno podría preguntarse por qué le habla en plural, por qué le dice las sangres. Esto es porque Caín mató en Abel a la descendencia de Abel. ¿Cuántas personas ha matado ya este régimen genocida, de apartheid, asesino, discriminador, violador, como está matando Israel, impunemente a la vista de la comunidad internacional, que poco o nada hace porque cuenta con el paraguas protector de las grandes superpotencias, que son los verdaderos terroristas? A nosotros en Occidente se nos trata de terroristas y se lanzan circulares diciendo que hay que tener cuidado con la represalia de los terroristas, pero me invito e invito a los oyentes, a quienes están viendo el programa también,
a que meditemos y veamos quiénes son las principales víctimas del terrorismo, los árabes y los musulmanes en estos momentos, y quiénes son los que protegen el terrorismo. Se acaba de hacer en Japón un recordatorio por el 79 aniversario del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y Estados Unidos y Gran Bretaña lideraron un movimiento para que los países de la OTAN, las principales potencias europeas, no acudieran al acto porque no había sido invitado Israel. Israel no solamente ha matado a Ismail Haniyeh en la asunción del nuevo presidente de Irán, como bien señalabas, sino que está matando toda posibilidad de acuerdo, toda posibilidad de paz. Qué ganas de tener paz, porque una cosa nosotros, yo te veo tomar mate, acabo de tomar mate yo también, y estamos hablando tranquilamente por Zoom. ¿Sabés lo que es vivir en un país donde no tenés agua, donde el 80% del agua que podría conseguirse está contaminada, que está invadido por un ejército que tiene un ministro, como ha declarado el ministro de Israel, que sería ética y moralmente aceptable dejar morir de hambre a las 2 millones de personas que habitan Gaza en estos momentos? De estar invadido por un país que ha filtrado, gracias a Dios que se ha filtrado, la violación en masa de prisioneras palestinas por parte de los soldados israelíes, y los ministros de Israel, ya no solamente el comandante del ejército, los ministros de Israel salen a denunciar al que filtró el video, justificando la violación. Es el mundo del revés. Matando inocentes, matando civiles, porque todos hablamos y decimos hay 40.000 muertos, pero hay otros 40.000 bajo los escombros. Israel les ha asesinado el futuro a estos niños, el futuro a este país. Y no desde el 7 de octubre, lo viene haciendo desde el 48. Esto está íntimamente ligado a lo que sucede con Irán. Irán es el principal sostén de la resistencia palestina, el Hamas, y ha sufrido innumerables ataques por parte de Israel, que en una actitud de provocación constante quiere encender la mecha de la guerra porque quiere quedarse con el territorio no solo de Palestina, sino que sueña con ese Eretz Israel, el gran Israel, y quiere quedarse con el resto de los países árabes de la región, que para nuestro asombro y nuestra indignación en muchos casos, los gobiernos de esos países se niegan a despertarse, se niegan a participar en la defensa de otra cosa que no es más que la justicia, no solamente la justicia social, la justicia, el derecho a la vida. Israel no solamente mató a Ismail Haniyeh en la República Islámica del Irán al dirigente moderado que estaba negociando no solamente el alto el fuego, sino una paz justa para todos los pueblos. Mata todo intento de paz, mata todo intento de reconciliación. Entonces, lo que podemos esperar por parte de la República Islámica del Irán no es otra cosa que el derecho a la legítima defensa y el derecho al imperio de la ley, que tiene que tener un único rasero para medir a genocidas y distinguirlos de los oprimidos. Hoy, ustedes son mucho más chicos que yo, por lo que veo, y no sé si se acuerdan de la época en que decían el que apuesta al dólar pierde en Argentina, y la gente sabía que tenía que ir corriendo a comprar dólares porque iba a aumentar. No sé si se acuerdan de Macri diciendo vamos a trabajar por la pobreza cero, y mirá lo que nos llevó. No sé si se acuerdan de Milei diciendo voy a terminar con la casta, y mirá lo que estamos viviendo, o de Milei diciendo no puede haber solución con los mismos actores políticos que nos llevaron a este desastre, y esos mismos actores políticos son los que están ocupando los principales lugares en el gobierno argentino. No se les puede creer, y esto sucede
en el marco de una guerra global que se da en términos políticos, como los que quieren plantear hoy con la República Islámica del Irán, en términos militares, como lo que está ocurriendo hoy en la Palestina ocupada, diezmada, víctima de genocidio, en términos económicos, donde no se puede entender que un país como la Argentina, con Vaca Muerta, con el litio, con la riqueza marítima que tenemos, con el principal capital humano de nuestro país, que es el recurso humano. El principal capital que tenemos en nuestro país es el recurso humano. Tenemos un potencial terrible, estemos viviendo lo que estamos viviendo. Es una guerra que se da en términos mediáticos, en términos económicos, en términos políticos y en términos militares. Lo que pasa en Palestina, vos me empezaste hablando de Irán y no le voy a escapar al tema, ahora vamos a seguir hablando de eso. Pero lo que pasa en Palestina está englobado en toda esta cuestión. No hay voluntad israelí de cobrar, hasta entre comillas, una venganza por lo que pasó el 7 de octubre. Aprovecharon la oportunidad para mostrarse como lo que son verdaderamente, asesinos, ocupacionistas, genocidas, porque están empujando a toda la población. Hoy, por ejemplo, en Han Yunes, hay más de 60.000 personas que fueron desplazadas. Recordemos ustedes que nosotros estamos diciendo que desde hace muchísimos años han convertido a Palestina en una cárcel a cielo abierto, la más grande del planeta, y tal vez hoy en el cementerio más grande del planeta, donde, repito, no solamente hay 40.000 muertos, 20.000 entre ellos, la mitad de los muertos que hay en Palestina son niños. Estoy hablando con mucha indignación en estos momentos porque estaba viendo videos de último momento. Yo puedo hablar árabe, tengo acceso a canales como Al Jazeera directamente en árabe, donde están transmitiendo, ya no solamente desde esta escuela, sino de todos los lugares que han sido bombardeados, y ves los cuerpos de bebés destrozados, de mujeres, de ancianos. Vemos el video de los soldados israelíes violando a esta chica que dicen que no podía caminar para ser trasladada al hospital, tuvo que ser trasladada en camilla. Vemos los videos de los israelíes envenenando el agua. Vemos los videos de los soldados israelíes pegándole a las personas discapacitadas o en sillas de ruedas. Es una provocación constante. Y cuando uno reacciona, en vez de estar hablando así, ¿cómo reaccionarías vos si yo te insulto? Aún a la distancia y no te pego, pero ¿no reaccionarías? Y si lo hago injustamente, si miento acerca de vos, si te denigro. Bueno, Israel no solamente habla, sino que golpea, asesina y mata en cada palestino la oportunidad de una paz justa y duradera. Hoy los palestinos Israel ha cometido un gran error. No les ha dejado nada que perder a los palestinos. Ya ni siquiera tienen que temer por la vida de sus hijos, porque hagan lo que hagan o no hagan nada, sus hijos son asesinados igualmente. Entonces se erige en medio de todo el mundo una república como la Islámica del Irán que le dice no a estos crímenes, no a estos asesinatos. E independientemente, yo te puedo asegurar porque he visitado 14 veces la República Islámica del Irán, independientemente de quién sea el presidente, Pezeshkian, Ahmadinejad, Raisi, Rafsanjani, todos los que me quieras nombrar, es el pueblo el que está demandando y exigiendo justicia, el derecho a la legítima defensa y el derecho a intervenir cuando vos sabés que no se pueden anexar territorios por Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, e Israel anexa territorios a diario. Si vos tomás el mapa de la República Argentina, va a ser el mismo mapa de cuando vos empezaste el primer grado y de cuando yo empecé el primer grado, y si Dios quiere va a seguir así. Israel no puede presentar un mapa, todos los días lo agranda porque conquista y conquista y conquista y roba más territorios, ante la mirada impávida y la inacción de las Naciones Unidas. Los principales promotores del terrorismo internacional, de quienes debíamos estar ocupándonos, son los Estados Unidos de Norteamérica,
la OTAN, Francia, Alemania e Inglaterra, que hoy hipócritamente llaman a Israel a un alto al fuego y a empezar a hacer negociaciones de ese alto al fuego, después de 10 meses, ya estamos a 10 meses de este genocidio en curso que estamos viviendo. Entonces vuelvo, el pueblo de la República Islámica del Irán es el que demanda justicia y tiene un líder, como es el Ayatollah Jamenei, que interpreta muy bien lo que dice ese pueblo, que no es otra cosa que lo que demanda el derecho internacional, que por otra parte, recordemos, ha sentado y condenado a través de la Corte de Justicia Internacional al régimen genocida y sionista, a tomar acciones para evitar esto. Por supuesto, hay matices en los presidentes de la República Islámica del Irán. Yo reciente nombré algunos. Podríamos destacar entre los más militantes por estos derechos que decía Ahmadinejad. Sí, este hombre Pezeshkian es presentado como un moderado, negociador que pretendía con justicia, digámoslo, conseguir el levantamiento de las sanciones económicas que tiene la República Islámica del Irán para promover el desarrollo pleno de la República Islámica, pero Israel no le deja margen con esto. Si yo quiero amigarme con vos, no puedo ir a tu casa y matar a tu invitado. El día de tu cumpleaños, por ejemplo, vos me invitaste a un amigo y yo voy y lo mato. Y te digo, no, yo me quiero amigar con vos, pero a este lo mato. Y en tu casa. No puedo matar a Qasem Soleimani como lo hizo con la anuencia de Trump, que lo reconoció y así lo dijo, ¿sí? El general que había vencido al ISIS y al Daesh en el Oriente Medio, que había vencido al terrorismo. Y recordemos que están, te invito y me invito, pone en Google, Hillary Clinton reconoce que Al Qaeda es una creación o una invención, no me acuerdo cuál de las dos palabras se utilizaba, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sin embargo, ISIS, Al Qaeda, el Daesh, son presentados como representativos de el arabismo o del Islam, y de Islam no tienen ni la letra I, ¿sí? Estamos viviendo momentos muy preocupantes en la humanidad, y lo que pasa en Irán y lo que pasa en Israel no es ajeno a lo que pasa en Argentina, que recordemos tenemos un presidente, o la comunidad internacional que le impone, como recién decía, sanciones económicas a la República Islámica del Irán. Ya cuando triunfó desde el inicio de la Revolución Islámica en el 79, el Shah de Persia tenía 80.000 millones de dólares en los bancos estadounidenses que fueron apropiados por el gobierno de ese momento y nunca fueron devueltos. ¿Cuánta plata sería hoy eso? ¿Cuánto bien se podría hacer? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuánta medicina? ¿Cuánto desarrollo? No solamente en la República Islámica, sino en el resto del mundo. Y sin embargo, el presidente que tenemos el 25 de mayo, en vez de ondear la bandera argentina, en un mástil alto levantó la bandera de Israel e hizo toda su campaña con la bandera de Israel. Nos preocupa mucho como argentinos bien nacidos, porque nosotros sí somos bien nacidos, y estamos del lado correcto del que hay que estar. Y bienvenida la grieta, porque si la grieta es lo que me diferencia de los animales asesinos y genocidas, bienvenida sea. Yo estoy del otro lado y ustedes también. No se le impone ninguna, nos están robando. El gobierno argentino, ya tenemos 14 provincias que han firmado acuerdos con Mekorot, que es la empresa estatal israelí que maneja el agua y que viene a enseñarnos cómo defender nuestros recursos hídricos, cuando Argentina tiene una de las mayores reservas mundiales de agua dulce y potable y no tiene ningún problema en la distribución del agua. Y sin embargo se la estamos entregando a manos foráneas. Lo mismo ocurre con grandes zonas de la Patagonia. Y claro, hay que tapar todo eso. Y mientras nos ocupamos de Yuyito González y de la ignominia, del insulto que nos hizo a todos los argentinos Alberto Fernández con todo lo que pasó, porque hay que aclararlo también,
las toneladas de oro siguen rajando para el extranjero, la soberanía se sigue entregando y nosotros nos preocupamos por si Cavani va a ser titular el domingo o no. Nos están dando pan y circo, programas como este que ustedes hacen, entrevistas como esta que estamos teniendo son las que hay que aumentar y hay que difundir y a no dejarnos engañar. El cuco no es el Islam hoy más de un quinto de la humanidad profesa la religión islámica. Estamos hablando aproximadamente de 1.800 millones de personas. Suponete vos que el Islam fuera lo que dice la prensa occidental, lo que dice Israel, lo que dice Norteamérica, lo que dice Inglaterra, lo que dice Francia, que no le permitió a las atletas musulmanas competir con el velo característico, por ejemplo. Vos podés ir en pelota a la playa, podés ir desnudo, podés mostrar lo que quieras, pero no podés cubrir tu cabeza si sos mujer porque te tratan de terrorista. Mohsen, Pensemos entonces, sí, discúlpame, el razonamiento no quiero que se me escape. 1.800 millones de personas, mirá si fuésemos terroristas. ¿Qué pasaría en el mundo si el Islam fuese terrorista? 1.800 millones de terroristas. Vos me podés decir, bueno, está bien, no todos así. Yo te invito a pensar, el 10% de los musulmanes, 180 millones de terroristas. ¿Qué ejército en el mundo tiene 180 millones? El 1%, 18 millones. ¿Qué ejército tiene 18 millones? Es decir, todo esto que se dice del Islam es una gran mentira, es un blef, es una propaganda para justificar el saqueo. Y cuando hay elecciones en un país como la República Islámica del Irán, que es el principal sostén de la resistencia contra esa invasión, contra el genocidio, porque así como lucharon nuestros héroes criollos en 1806 y 1807 y en 1982 contra el invasor, estos de Hamas que son presentados como los terroristas y el cuco del mundo, son lo más parecido a los chicos de Malvinas que jamás olvidaré. Lo que pasa que la prensa internacional, sí, nos los muestra como los cucos. Es deber nuestro entonces militar la información, militar la denuncia y mostrar lo que realmente ocurre en el mundo. Mohsen, se nos pasó un poquitito de tiempo, nos gustaría seguir charlando, así que vamos a invitarte a una segunda oportunidad. Quizá algún día tomarnos alguna hora para charlar aquí en el estudio si existiera la posibilidad. Pero bueno, por hoy se nos terminó, nos quedamos sin tiempo, así que te vamos a tener que despedir. Me parecieron muy interesantes todas las reflexiones que hiciste, eran bastante por algunas de ellas por donde queríamos circular. Había visto esto que decías de Palestina y el bombardeo a la escuela. Una muestra más de la hipocresía del occidente que encubre este tipo de cosas. Así que gracias por haber puesto sobre la mesa y habernos explicado y compartido algunos de los conceptos que nos parecían que eran importantes para describir lo que está viviendo hoy el mundo. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Me hubiera encantado y me encantaría ir hasta La Plata, ir hasta allá, pero hago radio también de 9 a 10 de la mañana los sábados, entonces eso me imposibilita estar con ustedes físicamente. Que Dios los bendiga, gracias por este espacio y bueno, seguiremos compartiendo. Gracias, Mohsen, un abrazo. Hasta siempre, gracias. Charlábamos con Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión de la Comunidad Islámica Argentina Alauita. Nos pasamos unos minutos, interesantes todos los temas que abordó Mohsen. Hizo una hilvanación de temas, muchos de ellos por donde nos íbamos a meter. Pero bueno, era interesante el recorrido que estaba haciendo, por eso no lo queríamos interrumpir. Hacemos la tanda trazada, bastante trazada que tenemos pendiente, y nos metemos con lo que queda de programa en este sábado fresco, pero soleado.